Espíritu Santo de Dios te bendiga, Misael Vázquez. Amén. Te bendiga. Amén. Dios le bendiga en esta noche. Le saluda el hermano Misael Vázquez. Pertenecemos a la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Barrio Texas 1, al cual pastorea el pastor Heriberto Calero Pagán. Le damos gracias por la oportunidad que nos dan de dar esta lección número 20 de María Rivera. Comenzamos bien. Implica la lección número 20 nos habla de las implicaciones del bautismo de Jesús como el Hijo del Hombre. En el año 2018 tuve la oportunidad de visitar ese hermoso país. Esa foto que ven ahí al lado está muy cerca de lo que vamos a estar hablando hoy, del río Jordán. Eso es uno de los castillos de rey Herodes en el pueblo de Masada. Y a la parte de atrás se ve el Mar Muerto, un lugar muy hermoso, una experiencia muy enriquecedora, la cual estuvimos junto a nuestro pastor, un grupo de la iglesia, visitando ese hermoso país. Y le invito que si en algún momento hay un viaje para Israel, usted móntese. Yo sé que va a ser de gran edificación para cada uno de ustedes estar en cada uno de los lugares que menciona la Biblia. Sino leerlo, sino vivir ese momento tan hermoso que nos regala el Señor, en ese territorio tan hermoso del pueblo de Israel. Pasamos a la segunda página, bien. La lección número 20 nos menciona implicaciones del bautismo de Jesús como Hijo del Hombre. La lección se encuentra en Mateo 3:13 y Lucas 3:21 al 22. El tema de la unidad, Jesús, el Hijo del Hombre, y el Mesías Redentor. Los objetivos de esta clase van a ser, número 1, apreciará que Jesús como el Hijo del Hombre tenía mucho cuidado de cumplir con todos los requisitos de un buen creyente en Jehová. Número 2, comprenderá el significado del bautismo predicado por Juan como el representante del ser humano. Número 3, valorará el modelo de obediencia de Jesús con su misión redentora. La afirmación fundamental nos menciona cómo el Hijo del Hombre, Jesús, se identificó con la humanidad y Dios lo reconoció como su Hijo amado que realizaba su misión. El versículo para meditar nos dice, y descendiendo el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto es un evento muy trascendental en la vida de cada cristiano que nos marca, donde todos experimentamos, las personas cristianas que creemos en Jesús, en el bautismo. Una experiencia maravillosa donde entramos a las aguas y dejamos de ser ese viejo hombre, entramos a las aguas llenos de pecado, pero cuando salimos unas nuevas criaturas, siendo un verdadero creyente, creyendo en Jesús y aceptando el reino de los cielos como nuestro único norte. En la página anterior, veían que la página anterior decía implicación del bautismo. Me di la tarea de buscar la palabra implicación, que nos menciona que tiene que ser una relación entre dos cosas o hechos. Y otra de las palabras que me marcó mientras estaba leyendo ese título fue bautismo. El bautismo en aquella época, el Juan presentaba a Juan que era o la inmersión. Inmersión es cuando se mete el cuerpo al agua, y podrían ser bautizados todas aquellas personas que profetizaban arrepentimiento de sus pecados. Para el pueblo judío en aquellos tiempos era una cosa, era un suceso que estaban viviendo que le llamaba mucha atención, y muchas personas llegaban hasta ese lugar para ver qué sucedía. Los mismos judíos, los mismos estudiosos llegaban hasta ese lugar a ver qué era lo que pasaba en ese lugar, porque para los judíos ellos creían mucho en la ablución. La ablución era una purificación ritual de algunas partes del cuerpo. En nuestro viaje en Israel vimos en muchos sitios, muchos lugares, que antes de entrar al templo, antes de ellos leer
la palabra. Ellos tenían muchos lugares donde ellos se lavaban las manos, se lavaban el cuerpo, para purificación del cuerpo. Pero este bautismo que estaba predicando Juan de arrepentimiento marcaba otro suceso importante, que es el que vamos a estar estudiando hoy. Ariel, pasa a la próxima página. La lectura bíblica se encuentra en Mateo y en Lucas. Voy a obviar los textos para así poder seguir leyendo cogidito. Y salía un poquito para abajo, Ariel. Lo que voy a obviar es el versículo bíblico, pero la lectura la voy a dar. Y salía de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene, que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendía el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ariel, puedes pasar la página. Este evento que vemos aquí, que es redactado en Mateo, es el evento que estamos hablando, donde Juan bautizaba a Jesús. Un evento que marcó la historia, un evento donde el Hijo del Hombre era reconocido por su Padre, y vamos a ver durante la clase todas las implicaciones de este suceso y muchas cosas importantes que para nosotros como la vida de cristianos van a ser enriquecedoras para nosotros. Y en el mapita que tenemos ahí de frente, vemos en el circulito rojo que dice Galilea, y en la foto que tienen al lado derecho me ven a mí en un barquito. Ese barquito, yo estoy dentro del mar de Galilea. La persona que está al fondo con la capa azul es el pastor Heriberto Calero Pagán, y varios hermanos, hermana Yuli se encuentra por allí, y yo sé que para todos fue una experiencia maravillosa estar en ese mar con una unción del Espíritu Santo en ese lugar donde cantamos, y fue una experiencia maravillosa en ese lugar. Galilea es un lugar muy hermoso, un lago, el mar de Galilea es un lago, pero cuando uno lo mira es bien grande, parecido a un mar. Galilea es una región montañosa al norte de la Palestina, en torno al lago de Genesaret. Hay una fértil llanura. Allí está la población de Nazaret, donde vivió Jesús hasta el inicio de su vida pública. Muchos de sus discípulos también eran galileos, por no haberse mezclado con extranjeros, no judíos de religión. Los galileos no eran bien vistos por los judíos fervientes, que llamaban a la región Galilea de los gentiles. En esa región era mal vista por los judíos, ya que entre ellos se mezclaban con otras personas que venían de Palestina, de otros lugares, y se encontraban allí, y no era bien visto la región de Galilea, y mucho menos de donde venía Jesús, de Nazaret. Y lo vamos a ver mucho más adelante en el estudio, donde nos habla un poquito con más detalles de Nazaret. Pero queremos ver en el mapita donde nos marca Galilea, y vamos a ver un poco más abajo donde está el río Jordán, donde el transcurso que Jesús tuvo que caminar hasta donde Juan estaba bautizando en ese lugar.
Pasamos a la próxima. Van a ver que yo me voy más por el Evangelio de Marcos. La clase es por Mateo, pero me gustó más la referencia de Marcos y muchos les gusta el Evangelio de Lucas, otros el de Mateo. Yo me fui por los detalles que tiene Marcos en la lectura. Y dice así: aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una gran voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Eso es parte de los versículos, ¿verdad? Donde vemos el Espíritu descender como paloma. Después de una introducción en la que Marcos ha estado describiendo el ministerio preparatorio que Juan el Bautista realizó antes de la inminente venida del Mesías prometido. Ahora por fin nos va a presentar a Jesús, el Jesús que tanto esperaba la humanidad, ¿verdad? El Mesías, el personaje central de todo evangelio. A partir de aquí, quiere que nuestra mirada se centre únicamente en él y en el propósito de su venida. O sea que este evento que estaba sucediendo aquí era como haciendo la antesala del ministerio grandioso que iba a tener Jesús en la tierra. Pasamos a la otra slide. Aquí vamos a ver a Jesús como siervo, su humildad. Baja un poquito ahí. La humildad de como siervo. Cómo Jesús nos da una indicación de que él vino a servir, no para ser servido, no para hacerse grande, como vemos grandes hombres que supuestamente hoy llamamos cristianos por distintos nombres. Cristo no vino a eso. Cristo no vino para que le sirvieran, sino Cristo vino para servir. Y eso lo vemos en los evangelios, ¿verdad? Según transcurren los evangelios y los eventos y los sucesos que allí se mencionan. Dice así: quizás esperaríamos que el Mesías, el Hijo de Dios, sería alguien con un porte imponente, un hombre que llamaría inmediatamente la atención de las multitudes. Pero Jesús no se presentó como un Mesías poderoso y triunfante, con una fuerza irresistible, sino sumiso, rindiéndose en obediencia a la voluntad de Dios como un siervo. Nada que ver con los dioses de la mitología griega o con los grandes emperadores del Imperio Romano, que en ese momento estaban en el poder. Y estuvimos en ese viaje que dimos a Israel, viendo parte de los palacios, parte de las iglesias, parte de las estructuras romanas que había en ese momento. Y hermanos, estamos en el 2020, en aquel momento fue en el 2018, y es impresionante ver cómo esa gente vivían como verdaderos dioses en la tierra, encarnados. Cristo no vino para eso. Cristo es un hombre sencillo que vino a servir. Hay varios detalles de esta porción que ponen manifiesto esta humildad del Señor. Marcos nos dice: Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Cristo no pidió que Juan fuera hasta donde él estaba para ser bautizado allí en el mar de Galilea. Juan humilde fue el rey de la gloria durante su encarnación. No vino para ser servido, sino para servir. O sea que Cristo pudo en su poderío, en su majestad, decirle a Juan que subiera a Galilea donde él estaba. Tenía poder, lo conocía. Ese evento se pudo transcurrir a Galilea, pero Cristo en su humildad de siervo quería estar con la humanidad, junto con como todas las personas que estaban yendo allá a bautizarse. Él bajó hasta el Jordán. También es significativo su lugar de procedencia, Nazaret de Galilea, como antes mencioné. Como ya sabemos, Galilea estaba en la parte norte del país, muy cerca de los gentiles, razón por la que los judíos del sur menospreciaban. Recordemos el desdén con el que algunos miembros del Sanedrín
El Sanedrín, para aquellas personas que no saben qué es el Sanedrín, era una asamblea de sabios que servían como jueces en todo momento, viendo todo lo que pasaba para la era cristiana, juzgando lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y lo que era Juan y Jesús estaban siendo vistos por estas personas. Trataron a Jesús por venir de Galilea. Respondieron y le dijeron a Nicodemo: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve a Galilea. Nunca se ha levantado un profeta. Pero si no fuera suficiente, además el Señor pasó su juventud en Nazaret, un pueblo tan insignificante que ni siquiera mereció una mención en todo el Antiguo Testamento. O sea que Nazaret no se mencionó en ningún momento en el Antiguo Testamento. De hecho, sus habitantes no eran bien considerados ni aun entre sus propios galileos. Como dijo en una ocasión de Natanael, de Nazaret pudiera salir algo bueno. O sea que vemos como Cristo no eligió nacer en un lugar prominente, en un palacio, sino que vino donde estaba la humanidad pecadora, ¿verdad? Donde para mucha gente Nazaret no podía salir algo bueno, y de verdad que salió el Mesías, el Hijo de Dios. Seguimos leyendo, dice: y luego, cuando iba a ser bautizado, él mismo se colocó entre los pecadores que eran bautizados por Juan. El que estaba completamente libre de pecado se puso en medio de aquella compañía de pecadores. Todos estos detalles nos muestran la absoluta humildad del Señor Jesucristo y su servicio. Pasamos al otro slide. Ahí vemos una simulación, ¿verdad?, de lo que fue Juan bautizando a Jesús, ¿verdad? Se cree que en ese momento eran bastantes personas, no te puedo decir cientos, las personas que estaban caminando hacia el río Jordán, escuchando la profecía que estaba dando profeta Juan en ese momento, de que se arrepintieran de sus pecados y aceptaran el reino de los cielos para salvación. Era algo que muchos espectadores estaban llegando, y en esa fila se incursionó a Jesús para ser bautizado y cumplir con esa promesa que muchos años antes había revelado el profeta Isaías, que eso había de acontecer. Pasamos a la otra vista. ¿Por qué Jesús fue a Juan el Bautista para ser bautizado? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y estaba destinado para los pecadores que deseaban un cambio de vida. Sé que la persona es como nosotros los cristianos ahora, si verdaderamente quisiéramos un cambio en nuestra vida, pues ahora tenemos un modo diferente de ser bautizados. Cogemos unas clases prebautismales donde nos preparan, nos enseñan. O sea, nosotros tenemos más beneficios. Somos preparados para ese gran evento de ser buenos cristianos, aceptar al Señor Jesús en nuestras vidas y tener un cambio en nuestras vidas. Entonces, ¿qué tenía que ver el bautismo con Jesús? Si Jesús en ningún momento tenía pecado alguno en él. No estaba en él sin pecado. De hecho, tal como nos dice el Evangelio de Mateo, hasta el mismo Juan se opuso al principio cuando Jesús le pidió que lo bautizara. ¿Por qué Juan se opone a bautizar a Jesús? Porque él no encontraba en Jesús ningún pecado. Y Juan sabía lo grande que era Jesús y no se atrevía tan siquiera ni bautizarlo, pero había que cumplir con esa profecía que estaba escrita. Jesús vino a cumplir todo lo que el Padre, todo lo que había estado escrito en la palabra, Jesús tenía que cumplirlo. Y es una de las razones por que Jesús se deja bautizar de Juan y se introduce entre medio de las personas de ese pueblo pecaminoso. Como ya hemos dicho, aquí comienza el ministerio público de Jesús. Así que el hecho de que él
no se dirigiera a los líderes religiosos en el templo, sino que fuera Juan el Bautista para ser bautizado por él, confirma plenamente a Juan como el profeta de Dios. Y también marcaba desde un principio su distanciamiento de la religión oficial de su tiempo. O sea que marcaba el inicio de la vida de Jesús como profeta en la tierra, como salvador, como perdonador y su ministerio en la tierra. Ese era el evento que marcaba el inicio de su carrera. Pero sin duda, la razón más importante por la que bajó a las aguas juntamente con el pueblo pecador fue con el fin de identificarse con él, del mismo modo con el pueblo, del mismo modo que Moisés había abandonado siglos antes su regia posición para identificarse con su pueblo y librarlo de la esclavitud. Así Cristo había dejado temporalmente su trono en la majestad en las alturas para venir a salvar los pecadores. Y eso damos gloria a Jesús, ¿verdad? Por la vida de Jesús, por hacer ese sacrificio a la humanidad por cada uno de nosotros. Y por eso siempre tenemos que estar agradecidos de lo que hizo Jesús, el Verbo hecho carne en cada uno de nosotros. Así pues, su bautismo mostraba su identificación con los pecadores y anticipaba el momento en que él había de ser hecho ofrenda por el pecado. Y como le dije ahorita, eso marcaba el principio del ministerio de Jesús hasta la cruz. Jesús, el único hombre santo e inocente, se presentaba como representante de todos los pecadores, tal como lo había anunciado el profeta Isaías. En Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Y lo interesante de la palabra es ver cómo esas profecías eran escritas y eran habladas por muchos años antes de que se cumpliese la palabra, ¿verdad? Por eso es que nosotros creemos en la palabra y cómo cada uno de sus estatutos va cumpliéndose día a día hasta el día donde seremos salvos. Podemos decir que este fue el primer paso de un camino que le conduciría hasta la cruz. Jesús es ungido por el Espíritu. El hecho de que durante su bautismo el Espíritu Santo descendiera sobre él no implica que Jesús no estuviera el Espíritu Santo antes de ese momento. Si Juan el Bautista había sido lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, cuánto más el Señor Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo, estaría lleno de él. Y como todos saben, Jesús está desde el principio. Jesús está juntamente con el Padre, juntamente con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que en este momento lo estamos viendo el Verbo hecho carne. Lo que ocurrió en esta ocasión es que el Espíritu Santo vino sobre él para ungirlo, para la misión que había venido a llevar a cabo. Recordemos que en los tiempos del Antiguo Testamento se ungía a los reyes y los sacerdotes, derramando aceite sobre sus cabezas, encomendándoles la función y el ministerio al que habrían de servir. Y podemos decir que al ser ungido, Jesús comenzó a ejercer públicamente como el Mesías prometido por las Escrituras. Esta es la interpretación que hace tiempo el apóstol Pedro los había mencionado. El hecho del ungimiento de Jesús en los tiempos actuales lo vemos cuando va a iniciar un pastor en una iglesia, ¿verdad? Cómo se lleva un protocolo, se le unge para que el Espíritu Santo esté con él, o un misionero que salga de un país, ¿verdad? O una persona que lleva una misión a cabo. Nosotros tenemos por costumbre de ungirlos con aceite, ¿verdad? Para el comienzo
de ese maravilloso momento que van a tener con el Señor, para que el Espíritu Santo los guíe y esté con ellos. En Hechos 10, 37 al 38 dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, con Dios, con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret. Pasamos al otro slide. Los cielos se abrieron. Son un evento muy trascendental, ¿la? Donde vemos la trilogía de Dios en ese momento. Marcos no usa el término abrir, tal como vierten algunas traducciones, sino que se dice que los cielos se rasgaron. La diferencia es significativa. Lo que se abre puede también cerrarse. Sin embargo, lo que desgaja no puede volver fácilmente a su estado original. Y para mí, esa palabra rasgar marcó mi vida cuando estaba estudiando la palabra del Señor durante la noche, porque cuando uno se imagina, tú puedes picar una camisa con un corte con una tijera en un corte normal, y a lo mejor para el costurero es fácil unirla y que no se vea a lo mejor el detalle. Pero cuando rasgan una camisa, y estoy dando un ejemplo para ver la asimilación, cuando tú rasgas una camisa para el costurero no es fácil. Y cuando se dice que el cielo se rasgó, wow, es algo significante para nuestras vidas, porque sabemos que ya no hay forma de cejarlo, sino que va a haber una abertura, una conexión directa a través de Jesús. ¿Cuál era el significado de estos detalles? Por primera vez desde la inocencia de Adán, se hallaba un hombre sin pecado en la tierra, y por lo tanto no había obstáculo entre él y el cielo. Era el cumplimiento de la oración y la súplica del profeta Isaías. Oh, si rompieras los cielos y descendieras. La petición de Isaías se basaba en el hecho de que el cielo estaba cerrado. Era señal de la ira de Dios contra la humanidad pecadora. Pero con Cristo, la bendición de Dios volvía a este pobre mundo. O sea que Cristo vino a cumplir esa profecía y a que podamos tener una conexión directa, sin ningún intermediario, con Dios. Por otro lado, el evangelista nos indica que los hechos estaban ocurriendo en el río Jordán. Y no hemos de olvidar que para cualquier judío, el Jordán era más que un río. Para ellos representaba la frontera en el desierto, entre el desierto y la tierra prometida. Y para los que fuimos a Israel en ese momento, yo sé que están conectados, como el pastor Carlos Torres, en mi persona, estuvimos allí en ese momento, y en un lado del río del Jordán pertenece a los judíos, y para el otro lado del Jordán, sí, a una orilla son de los judíos, y para el otro lado del Jordán viven los musulmanes, o sea, que todavía siguen los problemas en ese lugar, y es muy cerca del desierto, un área muy bonita. En la antigüedad, en los tiempos de Josué, Dios abrió las aguas del río Jordán para que su pueblo pudiera entrar en la tierra prometida. Sin embargo, ahora, en la presencia del Mesías, lo que se abre no son las aguas del Jordán, sino los mismos cielos mostrándonos con ellos que Él había venido para introducirnos en vuestra verdad, en nuestra verdadera herencia celestial. O sea, que Él nos había venido a introducir para que nosotros tuviéramos vida eterna directamente con el cielo. Por lo tanto, los cielos fueron abiertos en dos direcciones. Por un lado, los cielos se abrieron para que el Hijo de Dios descendiera a este mundo para salvar la humanidad, pero como resultado de su obra, también consiguiera que los cielos se abrieran
para que los hombres que confíen en él puedan llegar hasta la misma presencia de Dios en su gloria. Y en eso todos los que estamos conectados creemos, y a los que no creen hasta ahora, pues les invitamos a que crean en Jesucristo y esos cielos sean abiertos para usted también. Y ahí vemos la imagen cuando el Espíritu desciende como paloma. Cuando Jesús fue bautizado, después de subir de las aguas, el Espíritu desciende como paloma, dando señal, ¿verdad?, que el Espíritu Santo estaba en ese momento, en ese lugar. Y es donde vemos ahí la trilogía de Dios, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, donde está Jesús, el verbo hecho carne, la paloma que representa el Espíritu Santo, y vemos a Dios en forma audible, que lo vamos a ver más adelante, en la forma del Padre. Y un dato interesante también, que mientras estudiamos la palabra, nos menciona que Jesús, mientras Juan lo bautizaba, él estaba en plena oración, plena comunicación con Dios, para que ese evento marcara la vida de todas las personas que estuvieran allí y que el Espíritu Santo se manifestara de una manera poderosa. O sea que Cristo en todo momento estaba en una comunión directa con el Padre, que debe ser un ejemplo para cada uno de nuestras vidas, ¿verdad? Que en cada momento el Espíritu Santo y Dios como Padre esté con nosotros en cada momento donde estemos realizando una actividad cristiana y en nuestra vida cotidiana. Ahí vemos el Espíritu Santo en forma de paloma, porque la tercera persona de la Trinidad fue representada en forma de paloma, tal vez como el objeto de dar a entender la pureza, la bondad, la serenidad y gracia, características que identifican al Espíritu Santo. Tanto la opinión popular como las escrituras asocian estas cualidades con la paloma. En el Antiguo Testamento, Dios se representaba como un águila, como un ave de presa y gran poder que protegía a su pueblo de sus enemigos. Pero en el Evangelio, toma la forma de la mansa paloma y de la gallina protectora de sus polluelos. O sea que ahí es que viene a intervenir el Espíritu Santo, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo se presenta como una suave paloma suspendida en el aire. Es el mismo Espíritu de Dios que en el momento de la creación se movía sobre la faz de las aguas. Ahora se presenta nuevamente para dar comienzo con una nueva creación. Pero en esta ocasión descendía sobre un hombre, no sobre el vacío amorfo. Y amorfo significa algo que no tiene forma. O sea, que no descendió sobre la nada, sino que descendió sobre el Hijo de Dios. Lo que sugiere que Dios pretendía transformar, hacer algo nuevo con la humanidad. Ahí vemos la trilogía en La Voz del Padre, donde nos menciona: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y me imagino yo en ese momento el estruendo que tiene que haber en ese lugar al oír la voz, ¿verdad? Eso no es una voz de bocina de políticos, sino del mismo cielo salió esa voz. O sea, donde todos los que estuvieron allí tuvieron que ver ese evento, un evento que marcaba el ministerio de Jesús, un evento que todo el mundo tenía que hablar de él, donde Dios reconoce a su Hijo amado, el que estaba allí en ese momento. Leemos como hemos visto, Jesús se presentó juntamente con los pecadores para ser bautizado. Sin embargo, él no era un pecador. Y esto es lo que vino a confirmar el Padre desde el cielo por medio de esta declaración. También sirvió para proclamar el amor inefable y maravilloso que había existido entre el Padre y el Hijo por toda la eternidad. Además, el lenguaje de Marcos nos recuerda otras porciones del Antiguo Testamento. En Isaías 42:1 vemos al Mesías como un siervo sobre el que Dios ha puesto su espíritu y en que tienes un contentamiento.
Este sería el encargado de traer justicia a las naciones. Y en Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Porque Isaías no estaba en ese momento. Isaías fue un profeta de muchos años antes de Cristo, y es interesante ver cómo la palabra de Dios se va cumpliendo en cada momento donde está escrita, y Jesús venía a confirmarla. Pasamos a la otra slide. En Génesis 22:2 dice, se usa un lenguaje que lo ofrezca en sacrificio a su único hijo, al que él amaba. Y del mismo modo, Dios estaba entregando a su propio hijo para morir por los pecadores, y quiere ayudarnos para entender en alguna medida lo que se sentía al hacerlo. En Génesis 22:2 dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y cuando nos introducimos en esa lectura bíblica, no es fácil dar en sacrificio a un hijo. Sabemos cuánto amamos a nuestros hijos, y diéramos cualquier cosa por un hijo de nosotros, porque no fuera lastimado. Y sin embargo, Dios le pide a Abraham que le dé a Isaac en sacrificio. En el Salmo 2, del 7 al 8, dice, se nos presenta al Mesías como el Hijo de Dios, designado para gobernar el mundo después de que haber sido despreciado por los gobernantes y el pueblo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión suya los confines de la tierra. La grandiosa promesa del Señor. Aunque el texto no nos explica por qué Dios se complace en su Hijo amado, podemos deducir que se debe al hecho de que Jesús se presenta humildemente para ser el Salvador de los hombres. Esto agradaba al Padre, que por su parte anunciaba su plena aprobación a la misión del Hijo, de buscar y salvar a los que estaban perdidos, y la aceptaba como el mediador y el sustituto y el fiador del nuevo pacto. O sea que Dios se complacía y le daba el visto bueno a la misión que había aceptado Jesús, ¿verdad? De dar una nueva oportunidad al pueblo de ser salvo a través de él, y que él se hacía pecado y estaba dispuesto a morir por él. Y en ese momento del bautismo era donde empezaba el ministerio de Jesús, y es un momento trascendental para todos nosotros como cristianos de ver el cumplimiento de las escrituras en ese momento, ¿verdad? Y la conclusión de esta hermosa escritura, ¿verdad?, nos dice que la obra de la redención es la del Trino Dios. El Padre la ordena y la aprueba. O sea que Dios, el Padre, le daba permiso al Verbo, el Hijo, ¿verdad?, para su misión, y era aprobada por una voz audible. El Hijo llevaba a cabo la obra, que era Jesús, comenzaría la misión desde ese momento. El Espíritu Santo le investía y le ungía como siervo, o sea, para que la paz del Espíritu Santo estaba sobre él en todo momento. Cristo se ofreció a sí mismo como el siervo y fue aceptado por el Padre. Cristo es un ejemplo de consagración personal, de obediencia al Padre, de un compromiso con el reino de Dios, de una humillación personal y de servicio. La vida en la plenitud del Espíritu Santo. Y en este lugar donde estamos viendo aquí, vemos las fotos de en el año, creo que fue en el 98, donde pudimos ir al río Jordán. El río Jordán y Israel es visitado por más de 500,000 turistas, donde muchos se dan la tarea de hacer un simulacro del bautismo, ¿verdad?
y muchas personas acudan a este lugar. Esos lugares están preparados para que distintos grupos ejerzan allí los bautismos. Nosotros tuvimos el privilegio de también participar de los bautismos en el río Jordán. Ese día estaba un poquito turbia el agua, ya que estaba lloviendo, pero en muchas áreas se ve turbia, pero cuando entramos no se sentía, pero la presencia maravillosa del Espíritu Santo, sé que está conectado Carlitos, el pastor, sabemos que eso fue un gran evento, un gran momento, de una experiencia inigualable, estar donde Jesús se bautizó. Vemos como el Espíritu Santo estaba allí con nosotros. Pude ayudar al pastor, tuve el privilegio de ayudar al pastor de hacer los bautismos en ese lugar. Yo creo que nos bautizamos como 10 personas, el último fui yo, y fue una experiencia maravillosa, inigualable, como les dije ahorita, a la cual le invitamos a toda persona que no ha ido a Israel, tenga esa experiencia maravillosa. Desde que pisamos Israel, fue un momento maravilloso. El Espíritu Santo se ha de sentir en cada lugar donde esté, donde usted va a estar, va a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y no es ver las ruinas, sino es sentir el momento que sucedió en cada lugar donde estamos. En ese lugar donde fue el bautismo de Jesús, sabemos que el Espíritu Santo se deja sentir en cada grupo que pasa a bautizarse, y el Espíritu Santo, yo sé que sigue paseándose allí como una paloma para el disfrute de cada una de las personas. Tengo una experiencia poderosa en ese lugar, así como la estuvo Jesús. El resumen y la aplicación de nuestro libro de Escuelitas Bíblicas dice: el bautismo en las aguas predicado por Juan era totalmente distintos a las abluciones judías y al bautismo de los prosélitos, que fue lo que mencioné al principio, que eran los rituales que ellos hacían de limpiarse, y los bautismos de los prosélitos era donde una persona que no era judía y quería ser aceptado por los judíos, tenía que pasar un proceso de estudios, unos exámenes, y a lo último se le hacía un bautismo al frente de mucha gente. Los que eran hombres eran bautizados por hombres, los que eran mujeres eran bautizados por mujeres, y era un proceso muy difícil para tú ser aceptado. Y dice, su mensaje abarcaba a todos por igual. Los evangelios y hechos mencionan este bautismo como bautismo de arrepentimiento, conversión, metanoia. Este bautismo exigía una transformación en el modo de pensar y actuar de la persona, incluyendo la confesión de pecados y frutos dignos de arrepentimiento. El hecho de Jesús subir a Juan desde Galilea de los gentiles para ser bautizado en las aguas simboliza que el Hijo del Hombre era representante de toda la humanidad y estaba cumpliendo con su misión, identificándose con todo ser humano que necesita arrepentimiento, confesión de los pecados y convención para tener acceso a la salvación. Cuando Jesús subió de las aguas bautismales, fue comisionado frente a todo el pueblo en forma audible y visible para efectuar su ministerio mesiánico. Y para nosotros los cristianos, ¿verdad?, esto es un evento trascendental en el cual creemos, en el cual vemos la trilogía de Dios, el Verbo hecho carne en Jesús, la paloma del Espíritu Santo, Dios en su voz audible, y el evento que marcaba un comienzo en la vida de Jesús. Y yo espero que esta lección número 20, que yo sé que se va a quedar ahí digitalizada, las personas que la quieran leer luego con más calma, es una lección muy edificante para todo cristiano. La debemos atesorar en nuestros corazones, y espero que haya sido de mucha bendición. Gracias, Ariel, gracias al pastor por la oportunidad. Que el Señor le bendiga grandemente a todos los que están conectados. Dios le bendiga a todos.